Muy buenos días, benditos sean cada uno de ustedes, los que hoy se disponen a ser bendecidos por nuestro Padre Celestial en este culto virtual en vivo. Usted también ahí, hermano amado, amigo, en el canal del ministerio, hoy la Congregación Apostólica Restauración va a bendecir su vida y su familia. Bien, hermanos amados, me quedo con de la última alabanza que hemos estado. Todo es por tu gloria y por ti. Sí, hermanos amados, esta palabra, todo es por tu gloria y por ti, hoy tiene que tomar un gran significado. Bien, como dijimos el domingo pasado, hemos reiniciado después de algunas enseñanzas propicias para el momento. Estamos reiniciando nuestra serie Vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento sincero. Y estamos ya en la cuarta parte, escogidos desde el principio para salvación. Hoy vamos a estar enseñando y entendiendo sobre todo cómo un escogido tiene que llegar a serlo. Es decir, un escogido no se puede quedar en el camino y un escogido tiene que decir en su vida misma, todo es por la gloria del Señor. El domingo pasado enseñamos un primer tema, pero quisiera abrir con un pasaje. Le animo que tenga un cuadernillo, su lapicera, porque son temas que nos impulsan a dar un salto de fe en estos momentos de los cuales la humanidad viene pasando una diversidad de eventos que indudablemente, de una u de otra manera, según las estadísticas mundiales, afecta el estado de ánimo de las personas, de la familia y aún del creyente mismo. Vamos entonces a leer Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Le animo a que usted lo busque ahí en su Biblia, puede tener su Biblia digital, puede ser su Biblia física, lo más apropiado para ustedes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. En el tiempo de hoy debemos dar gracias. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo, como vamos a ver más adelante, palabras que nos permitan honrar a nuestro Padre Celestial. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, para la santificación por el Espíritu y mediante la fe verdadera. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos separa, es el que nos consagra a Dios y sobre todo
nos guía, nos ayuda a que sea este acercamiento, este conocimiento de Dios mediante la fe verdadera. Porque Dios los ha llamado, dice, para esto mediante nuestra predicación, enseñanza, para que sean honra para nuestro Señor Jesucristo. Honra. Así pues, hermanos míos, aquí viene una palabra muy interesante del apóstol Pablo. Es una palabra de aliento. Así pues, hermanos míos, permanezcan firmes y perseveren en los mandamientos que han aprendido, ya sea por palabra o por epístola nuestra. El domingo pasado vimos el primer tema: un escogido es el remanente que Dios busca. Voy a dar solamente un ligero recuerdo sobre el tema, sobre todo para poder entender cómo es que alguien que tiene un llamamiento santo, y ahí vamos a agregar esto de santo, ¿qué es lo que tiene que hacer en su caminar? Y dijimos, de acuerdo al Salmo 46, versículo 10, esta persona, esta familia, este creyente, tiene que aprender a estar quieto y así va a conocer a Dios. ¿Qué más hoy en este momento de hoy? No tengo que indicarle qué es lo que el mundo de hoy pasa, indudablemente, pero se está tejiendo de una manera acelerada el antisemitismo. Esto ya lo hemos estado diciendo. Y estar quieto y conocer que yo soy Dios, vimos que su significado tiene dos cosas que debemos entender. Estar quieto significa dejar de hacer, dejar de pelear. ¿Esto qué significa? Significa que una persona, significa que una familia, significa que un creyente, significa que una familia creyente tiene que despertar, tiene que salir de allí y tiene que dejar de temer y comenzar a conocer a Dios. Y vimos cómo en Éxodo 14 los hijos de Israel tuvieron esa lección en los 31 primeros versículos. ¿Y qué fue lo que aprendieron? Es cierto que Dios los llamó a todos, a todo el pueblo de los hijos de Israel, a fin de que salieran de un espacio, o sea, tuvieron que despertar, tuvieron que salir de ese espacio de esclavitud de Egipto, de ya no temer y emprender un caminar. Y en ese proceso, en ese caminar, todos estaban llamados a justamente a despertar, a salir cada vez más de ese Egipto físico y empezar a conocer a Dios y todo lo que Dios hizo en ese caminar, a fin de que lleguen a un lugar, lleguen a un momento previo a la tierra prometida. Y es así que entendimos que durante esa travesía que siguió los hijos de Israel bajo el liderazgo de Moisés, hubo un momento en que todo el pueblo de Israel fue llamado, pero pocos fueron los escogidos que llegaron realmente a la tierra prometida. Pero en ese proceso de los escogidos para llegar a la tierra prometida, pasó un proceso también que tuvieron
que aprender y tuvieron que saber que Dios estaba con ellos. Por eso, en Mateo 20, en el versículo 16, en el contexto de la parábola de los obreros de la viña, Jesús enseñaba, le animo a que lea esta parábola de los obreros de la viña que está en Mateo 20, pero específicamente en el versículo 16, ahí Jesús da esta enseñanza. Dice, pero muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Algo así sucedió con los hijos de Israel. Fueron llamados, muchos, pero los escogidos solo llegaron a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. Entonces hoy vamos a estar trayendo una enseñanza que indudablemente vuelvo a estas palabras. Todo es por la gloria de Dios, porque todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, para que seamos honra de Dios. Vamos a leer un par de pasajes. Deuteronomio capítulo 14 y vamos a leer los 2 primeros versículos. ¿Listos? Aquí dice, ustedes son hijos de Yahweh su Dios. No se tatuarán ni se harán sacaduras en su frente por causa de un muerto. Lo único que debe ver cualquier persona, aún escogido, es que el nombre de Dios en su mente. Versículo 2. Porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Dios. Y Yahweh tu Dios te eligió, te escogió. Es el mismo Dios quien escoge. No somos nosotros escogiéndonos. No es tampoco decirnos soy un escogido. No, es Dios quien escoge. A fin de que, dice, para que le sean un pueblo amado, para que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí viene este pasaje que decimos todo por la gloria de Dios. Segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 2. Ya yo recuerdo hace 1 año y medio, 2 años, y también creo el año pasado, tocamos este pasaje a fin de diferenciar el tipo de aflicciones que puede o penalidades, como penalidades, aflicciones, adversidades, es un sinónimo. No todas las aflicciones que puede pasar una persona, una familia, un creyente, son aflicciones dignas de honra a Dios. Hoy vamos a entender cuáles son esas aflicciones que realmente honran a Dios. Porque el apóstol Pablo las pasó. Vamos a leer entonces segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Recuerda a Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado de entre los muertos de acuerdo a mi evangelio, por quien soporto penalidades,
adversidades, aflicciones y aún prisiones, dice el apóstol Pablo, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice, todo lo soporto por causa de los escogidos, para que también ellos alcancen la salvación que es por medio de Jesús el Mesías, con gloria eterna. Que todo sea por la gloria a Dios. Hermano amado, un escogido, aquel que tiene no solo un llamado, sino un llamamiento santo, va a tener estas experiencias por causa del Evangelio, por causa de su enseñanza, por causa de la predicación, por esa causa. Y esas aflicciones, esas adversidades, esas penalidades, como habla este pasaje, dice, es algo que se tiene que soportar. Pero Dios es quien nos fortalece, dice el Salmo. Dios mismo nos fortalece, o sea, con una poderosa fortaleza, si hay aflicciones, por esta causa del Evangelio, por compartir el Evangelio, a fin que todos alcancen a ser salvos, que todos alcancen a ser escogidos, que todos alcancen a tener un llamamiento santo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos porque tienen llamamiento santo. Un escogido soporta penalidades, aflicciones, adversidades. Y esto lo vamos a ver en la vida de David. Le animo a que lea usted el libro de Primera de Samuel y el libro de Segunda de Samuel. Es bien relevante esos dos libros. Tómelo como un devocional diario y va usted a descubrir con mucho detalle la vida de David. Pero vamos a tomar una fracción de lo que él tuvo que soportar por causa de la gloria de Dios. Vamos a ver una parte, el camino de David, así le he puesto, el camino de David de Ziklag a Israel. De Ziklag a Israel. Tenemos que saber que David fue ungido por el profeta Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Yahweh vino abundantemente sobre David. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa en Rama. Antes que David llegara a la región de Ziklag, David pasó aflicciones, pasó adversidades, pasó penalidades. Tuvo que luchar contra Goliat, el filisteo, fue sirviente del rey Saúl y fue soldado del ejército de Israel. Pero después de las victorias continuas que él iba teniendo por
guerra contra los enemigos de Israel por celos, tuvo persecución del mismo rey Saúl y indudablemente de sus generales de ese tiempo. Y es así que David llega a Siclag. Vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 30, el versículo 1. Primera de Samuel 31. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día, ellos encontraron algo, que los amalecitas habían incursionado en el Neguev y en Siclag y habían incendiado esas dos regiones. Entonces, llegando David y toma Siclag y empieza a batallar en contra de los amalecitas, es así que toma el liderazgo de la tribu de Judá, porque él era de la tribu de Judá, y fue nombrado rey de Judá. Vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Samuel 2, 11. El tiempo que David estuvo como rey sobre la casa de Judá en Hebrón fue de 7 años y 6 meses. David, como rey de Judá, emprendió nuevamente guerras en contra de los enemigos de Israel, que eran los amalecitas y también los filisteos. Y es así que estas victorias que él estaba teniendo hizo que los ejércitos de las otras tribus comenzaran a sumarse al ejército de David, que hasta ese momento era rey de Judá. Hasta que, ¿qué pasó después? Ya estaban yéndose gentes, el ejército de otras tribus, bajo el reinado de David en Judá. ¿Y qué sucede? Vamos a segunda de Samuel. Hermano, le estoy más o menos trayendo un detalle de estos dos libros, pero le animo a que lo lea, le animo a que lo lea. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. Judá se encontraba en la región de Hebrón y ahí estaba David. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón. Y mire lo que viene. Delante de Yahweh fue el pacto. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Imagínense, 33 años y 6 meses aproximadamente fue la edad que Jesús, nuestro Mesías, murió en la cruz. Interesante estos principios definidos en la Biblia, ¿no? Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel.
Hermano amado, un creyente que ha tenido llamamiento santo por ser un escogido de Dios, siempre va a soportar adversidades, aflicciones, penalidades, por causa de el propósito de Dios en la vida del escogido. Y que mediante el poder de Dios, ese llamado ya no solo se convierte en un llamado, sino que ese llamado es un llamamiento santo, según su voluntad y su gracia. Un escogido siempre va a tener adversidades, aflicciones, por su llamamiento santo, por causa del Evangelio, por la predicación de la palabra de Dios, por la predicación del poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo soportó, el rey David soportó. Él sabía desde un principio que era un escogido, que tenía que llegar a ser rey, pero todo lo que tuvo que soportar. Mayores detalles, por eso le animo a que lea con mucho anhelo los dos libros de Samuel, el 1 y el 2. Por eso, nuevamente vamos a recordar esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Un escogido que enseña, que predica la palabra de Dios y sobre todo el evangelio del reino para este tiempo. Mateo 24, donde están los dos eventos de el juicio de Dios sobre la humanidad. Hermano amado, escuchaba recientemente, yo les dije, y específicamente en la serie del año pasado, como en la serie de este año y a principios, que hay que tener muy claro cuando un judío creyente en el Mesías, ¿quién es? Jeremías 23, y ahí cuando tocamos este tema, resaltamos una de las palabras. Jeremías 23, versículos del 3 al 4. Aquí dice Dios mismo, pero yo mismo recogeré. Él mismo elegirá, él mismo escogerá, ¿no? Al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado. Primeramente a los judíos, como dice el apóstol Pablo. Y las traeré de vuelta a sus apriscos. Apriscos es montes, ¿no? Y las traeré de vuelta a sus montes. En Israel, y específicamente en Jerusalén, hay hasta 7 montes, hermanos amados. Allí crecerán, dice, y se multiplicarán. Aquí viene. Y les pondré pastores que las apacienten. Ahí no dice y les pondré teólogos, no dice les pondré alguna otra denominación personal. Aquí dice pastores
que las apacienten, y ya no tendrán temor ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. ¿Por qué pastores? Porque un pastor tiene una congregación. Un pastor, un testigo de Jerusalén, testigos de Jerusalén que recientemente se han levantado ahí en Jerusalén, Israel, son pastores con congregaciones, hermano amado, unas de 50, otras de 100, otras de 120, pero como ya hemos dicho, está muy cerquísima por llegar ese momento en que primeramente a los judíos se les piense a caer la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque ya hay pastores, testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén. ¿Y por qué dice pastores? Para que no sean dispersados. Porque si hay un judío, está bien, acepta al Mesías, pero no es o no se congrega en un lugar, solamente está solo, hace otras labores, pero tiene solamente su persona, pueden ser dispersadas, porque el escogido es un pastor, así como los, los de la congregación. ¿Por qué les digo esto, hermanos amados? Porque escuchaba el sábado, ayer, justamente a en este caso, una judía, cree en el Mesías, pero tiene teología, no es una pastora, no está pastoreando a una congregación. Y ahí cuando le escuchaba su enseñanza, justamente en estos temas de, del nuevo orden mundial, el tema de la tribulación y del juicio de Dios, para ella, el nuevo orden mundial lo va a ejecutar la ONU, el- la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es el mismo perfil de lo que hoy muchos líderes creyentes gentiles tienen. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Tenemos que tener muy presente Jeremías 34, muy presente. Son pastores, no es un teólogo, dice pastores, que las apacienten para que no sean dispersadas. Indudablemente la enseñanza de la judía creyente en el Mesías, al no tener una congregación y al parecer no se congrega en alguna otra, eh, no se congrega en una congregación de estos pastores judíos mesiánicos que ya recientemente se han levantado ahí en Jerusalén. Entonces tenemos que tener mucha prudencia y pedirle al Señor que estos testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén, ojalá, porque no solamente es la única teóloga, también hay otro teólogo, y están enseñando, ambos están enseñando, van, los invitan, porque indudablemente
La iglesia aquí en Occidente quiere conocer, y como son judíos mesiánicos, pero solo son teólogos, no se congregan en alguna congregación de un pastor ahí en, en Jerusalén. Entonces, en el querer conocer las iglesias aquí en Occidente, ellos están viniendo y enseñan estas cosas. Que Dios les esté realmente a estos judíos mesiánicos teólogos, en algún momento les esté teniendo misericordia y puedan ellos entender verdaderamente lo que Dios está trayendo como conocimiento de los tiempos. Entonces, hoy tenemos ovejas dispersas, creyentes dispersos, familias que aún no conocen a Dios verdaderamente, personas que aún no conocen a Dios verdaderamente. ¿Cómo es que tienen que alcanzar esa gracia de arrepentimiento de Dios? A fin que uno que es llamado realmente tenga llamamiento santo y sea un escogido. Dijimos, y esto lo vamos a estar inclusive mencionando en la tercera parte de esta cuarta parte de nuestra serie. Joel. Vamos a leer dos pasajes de Joel. Primeramente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Joel capítulo 2, el versículo 32. Esto tiene que tener presente todo aquel que quiere y anhela conocer a Dios, para no estar en confusiones, para no tener lecciones que no ayudan realmente a la edificación de una persona. Joel 2, versículo 32. Y entonces dice, todo aquel, toda persona, toda familia, todo creyente aún, que invoque, es decir, que clame, tiene que clamar. Clamar no es algo mental, clamar no es algo diplomático, pararse ahí. ¿Qué es clamar? ¿Cómo clama una persona ante una situación difícil? Usted imagínese, pero eso es para una situación personal, una situación familiar. Pero para tener realmente la gracia de arrepentimiento de Dios, tiene que haber un clamor a Yahweh. ¿A fin de qué? De ser salvo, de ser redimido de este mundo. Jesús dijo bien claro a sus escogidos, a sus apóstoles, y él oraba por ellos. ¿Y qué decía él? Que si bien es cierto, estaban en ese mundo, pero no eran de ese mundo y de este mundo. Hoy podemos estar en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso se llama redención, salvación. Y dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. ¿Cómo los llama? Con llamamiento santo. ¿Qué es ser santo? Alguien que tiene un llamado, pero lo escoge, lo separa y lo consagra.
Joel capítulo 2. ¿Cómo debe ser ese volverse a Dios? Ya hemos dicho que ese volverse tiene que ver con salir de un lugar a fin de ser restaurado con arrepentimiento. Es decir, tiene que producirse transformación y cambios. Joel capítulo 2, versículo 12. Ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón. Ya les he dicho que es volverse. ¿Y qué es con todo el corazón? Nosotros sabemos que el centro de nuestra alma, el corazón de nuestra alma es la voluntad. ¿Qué está diciendo acá? Vuélvanse a mí con toda su voluntad. O sea, ya no será tu voluntad, dice el Señor, sino es la mía. Pero ¿cómo se consigue eso? Con ayuno, con llanto y con lamento. Hermano amado, cuando nos miramos al espejo y es Dios, después de invocarnos, de invocarle a Dios, a fin de que seamos redimidos, rescatados de este mundo de hoy en el cual domina la carne, y nos miramos al espejo, hermano amado, uno se lamenta. Uno tiene a veces hasta llanto por mirarnos y vernos quiénes somos. Y eso es cuando Dios te abre el ojo espiritual. No el físico, porque el físico te va a ver bonito, te va a ver bien, no pasa nada. Es el espiritual. Ese ojo espiritual es que Dios lo abre para que te veas y nos veamos como somos. Y eso no viene, Señor, voy al espejo y ahora ábreme. No, hermano amado. Eso viene cuando se invoca. Eso viene cuando hay ayuno. Eso viene cuando hay llanto y lamento por lo que somos. Y dice, versículo 13, rasguen sus corazones y no sus vestidos. O sea, rasgar de nuestro corazón a el yo quiero hacer esto, el yo, el yo. Ya no somos el yo el escogido, es la voluntad de Dios en nosotros. Por eso David, cada vez que daba un paso, cada vez que él quería enfrentarse a tal o cual circunstancia o guerra, él primeramente iba a orar a Dios. Y le preguntaba, ¿voy, Señor? ¿No voy? Y Dios le respondía, rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios. Él es misericordioso, Él es compasivo, paciente y abundante es su bondad. Y se retracta del mal. Acá hay que entender, Él no se retracta de ningún mal, porque Él no hace maldad. Él se retracta de la maldad que el ser humano produce como fruto de que se vuelve a Él, a Dios. Entonces, ese mal que hizo una persona, una familia, un creyente, que dice, por su misericordia, por su bondad, le recibe. Hermano amado, hoy hemos visto algo sencillo. Que nadie diga
que por las aflicciones personales, familiares, etcétera, sufre por Dios. No, hermano amado. Tiene que mirarse al espejo. Y si Dios le da esa gracia de arrepentimiento, se va a ver cómo es. Se va a lamentar, va a tener llanto y va a ayunar seguramente. Pero, ¿cuáles son las aflicciones que Dios honra? Que el poder de la fortaleza de Dios está en un escogido con llamamiento santo. Y ahí termino. Segunda de Timoteo, capítulo 1, creo que esta es la tercera lectura de este pasaje, seguramente para que no se olviden. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, no te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por causa de él, si no soporta las adversidades, soporta las aflicciones, por causa del Evangelio, por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios que se comparte, por causa de alguna profecía que se dice a alguien de las Escrituras. Por causa del Evangelio mediante el poder de Dios. ¿Qué es esto? Es que esa palabra, ya hemos dicho, cuando hay poder de Dios, cuando se está compartiendo la predicación de la palabra de Dios, en este caso para este tiempo. Y la palabra de Dios para este tiempo es que la gente tiene que tener testimonio no solamente del amor de Dios, de la justicia de Dios, sino de los juicios de Dios, porque Dios castiga la maldad. Y eso es lo que el mundo tiene que saber. Entonces, cuando uno le va a enseñar los juicios de Dios de Mateo 24, van a decir, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Ok, sí. Pero Dios tiene amor y tiene justicia para los que verdaderamente buscan su reino. Y buscar su reino tiene que ver con dejar de hacer y dejar de pelear, de salir, de despertar, de salir de allí y dejar de temer y comenzar a conocer a Dios verdaderamente. Bien, hermanos amados, ahí del canal del ministerio, sean ustedes bendecidos. Esperemos que esta enseñanza de parte de Dios los bendiga a usted y a su familia. Bendiciones, hermanos.